Y ahora la siguiente parte que dijimos que íbamos a ver es que íbamos a ver la última cena como un nuevo pan de la presencia. Así que primero vamos a ver qué es el pan de la presencia. Eh, bueno, de primero decir que la primera vez que se menciona es en el Éxodo con Moisés. Es una ofrenda que se hace y se tenía ahí en el tabernáculo. Le- Se ha traducido como, en la Reina Valera lo van a ver como pan de la proposición. También se le llama pan de la ofrenda o pan de la exposición, porque se exhibía ahí, era un pan de exhibición. Y solamente lo podían comer los sacerdotes, no era así como la Eucaristía, que lo puede comer cualquier fiel bautizado, ¿no? Eh, Ahí nada más ciertas personas lo podían comer. También le llaman pan de la presencia. Viene de esta palabra panim, que se traduce también como presencia o rostro. Porque cuando yo digo que estoy en presencia de alguien, también es como decir estoy en el rostro de alguien, ¿no? Así como que tiene esos dos significados. Entonces, otra manera correcta de decirlo es pan del rostro. Así era conocido, como el pan del rostro. De manera literal, se tendría que traducirse así. Entonces, si es pan del rostro, que por cierto también aquí, bueno, aquí está, ¿no? El dibujo. Es pan y esto es un recipiente con vino y unas copas. Porque también en esa ofrenda se hacían, o sea, se comía el pan y también se ofrendaba vino y le llaman libaciones a eso, cuando los sacerdotes tomaban vino para algo. Entonces, si es pan del rostro, así se traduciría como el pan del rostro de Dios. La pregunta sería esta también. Si alguna vez alguien ha visto a Dios, ¿ustedes qué dicen? ¿De acuerdo a todo lo que hemos visto en las alianzas? ¿Alguien ha visto a Dios? ¿O lo recuerdan? ¿Dónde lo vimos? Eh, por ejemplo, con los profetas hubo mención, ¿no? Con Moisés, ¿sí recuerdan? Que él tenía un contacto que decía cara a cara, ¿no? Con Dios. Y se mencionan varios versículos. Entonces, hay personas que piensan, cuando lo leen, que Moisés sí veía a Dios de frente a frente, cara a cara. Pero los apóstoles nos enseñaron esto. Por ejemplo, Juan, ahí en su evangelio, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Jesús nos da a conocer al Padre. Pero según Juan, a Dios nadie le vio jamás. También ahí en la primera carta de Juan, en capítulo 4 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero dice eso, pues nadie ha visto jamás a Dios. Y San Pablo también me dice algo parecido cuando escribe ya a Timoteo, en capítulo 6. Dice, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra. Eh, entonces, se puede decir que de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, nadie jamás ha visto a Dios. Sin embargo, cuando este evento es importante, y lo voy a mencionar varias veces, en el Éxodo 24, ¿se acuerdan que yo les dije que en el verso 8 es cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre? Y las palabras que dice son palabras muy parecidas a las que dice Jesús en la última cena, ¿no? Esta es la sangre de la nueva alianza que Dios hace con nosotros. Bueno, dice eso Moisés. Fíjense que en los siguientes versículos, eso fue en el verso 8, en el 9 en adelante dice que ocurrió esto, que Moisés, dice Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, dense cuenta que son Moisés y las autoridades del pueblo. No fue todo el pueblo, solo Moisés y las autoridades. Subieron al monte y dice, vieron a Dios de Israel. Y en el verso 11 dice, vieron a Dios, comieron y bebieron, porque Dios no levantó la mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Entonces, dice ahí que hicieron como un banquete, un convivio con Dios. Dice que lo vieron. Y ya en el Deuteronomio nos recuerda Moisés un poco este evento, ¿no? Cuando hace su homilía esta que les dije que es el Deuteronomio. Y dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta, ¿no? O sea, no es que a lo mejor esa expresión cara a cara no es tan literal como esperaríamos o pensaríamos, ¿no? De que vieron a Dios. Entonces, lo que aquí realmente ocurrió, ¿qué fue? Eh, que tuvieron una teofanía, le llamamos, ¿no? Es decir, una aparición de Dios, pero no podemos entender, o no debiéramos entender que es una visión beatífica, ¿no? Como la que tienen los santos, alguien ya muerto. ¿Por qué lo digo así? ¿O por qué lo interpreto así? Porque lo vamos a leer más adelante con el mismo Moisés. Entonces, fíjense que aquí esto fue en el capítulo 24, el convivio este que tienen, donde comieron y bebieron y vieron a Dios.
Después de ese momento, ya en el Éxodo 25, en el siguiente capítulo, Dios manda a hacer los objetos sagrados. ¿Cuáles son esos objetos sagrados? Ahorita los voy a poner. Básicamente es construir el arca, la menorá y el pan de la presencia. Entonces dice acá, el vino y el pan de la presencia serían como un memorial, porque al final es un banquete que tienen ahí los sacerdotes, como un memorial de este banquete divino, este que les estoy mostrando. Comieron y bebieron y vieron a Dios. Ah, pues con razón se llama pan de la presencia, ¿no? Pan del rostro de Dios, porque es lo que están haciendo ahí, haciendo como una especie de memorial de ese banquete que tuvieron, para recordar la alianza que tienen con Dios. Comieron, entonces por eso tienen pan, vino, en presencia de Dios, ¿no? Que está, por eso el pan lo ponen frente al arca. Y fíjense que hay algo interesante, muy interesante. Yo cuando lo leí la primera vez, no lo podía creer, ¿no? Y cuando vi este tema del pan de la presencia, esto no está en la Biblia, está en el Talmud de Babilonia, eh, en un tratado acá, donde se menciona lo que hacían los judíos con ese pan. Y dice esto, los sacerdotes en el templo dice que alzaban la mesa de oro, bueno, las tablas de oro, y mostraban el pan de la presencia a los que iban a las festividades. Es decir, cuando había una celebración importante, que eran tres básicamente, cuando los judíos tenían que bajar a Jerusalén, entre ellas la Pascua, hacían esto los sacerdotes. Levantaban la mesa con el pan y el vino de la presencia y decían esta frase, mirad qué amor nos ha tenido Dios. Y les digo que a mí se me hizo increíble eso, porque me acordé de cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, ¿no? Y yo dije, si esta frase la dijera un sacerdote, tendría completamente sentido, ¿no? Mirad qué amor nos ha tenido Dios, ¿no? Y mostrar la Eucaristía. Porque el mismo Juan ya nos había dicho, ¿no? Que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Y Jesús qué hace? Pues se anuncia, ¿no? En la última cena como, como el sacrificio pascual. Entonces también es una muestra de amor la Eucaristía de parte de Dios. Y bueno, ya había un signo o un precedente, una semilla en el pueblo judío de que Dios ya tenía amor por el pueblo. ¿Y cómo lo demostraba? A través de pan y vino. Es lo que hacían. Entonces, fíjense que esto es lo que les mencionaba, 3 veces al año ya estaba el mandato en el Éxodo 34. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor, Dios de Israel. Esto, bueno, si ustedes se van al original, esto de delante de Dios o ante Jehová, ante Yahvé, es también la palabra panín. Entonces, literalmente significaría, hay que ver el rostro de Dios 3 veces al año. Eso significaría. Es la misma palabra que se usa para el pan de panín, o el pan de la presencia, o el pan del rostro. Entonces, fíjense que ese pan entonces sería un signo visible del rostro de Dios en la tierra. Y desde ahí a nosotros ya, ya nos hace recordar algo que tenemos diario en la misa, ¿no? Algo visible, un signo visible del rostro de Jesús sería, ¿no? En la tierra, que es la Eucaristía. Fíjense bien, acá dice el Éxodo 33, continuando con este tema de que vio a Dios, y aquí queda más claro que era lo que veía Moisés cuando se expresa la escritura de que Moisés veía a Dios cara a cara. Aquí Moisés le pide, ¿no? En el Éxodo 33, más adelante, unos capítulos más adelante de todo esto, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar, dice, todo mi bien delante de tu rostro, le dice eso Dios, ¿no? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré, tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, o sea, Dios aclara eso, porque no me verá el hombre y vivirá. En otras traducciones dice, no me puede ver el hombre y seguir vivo, seguir viviendo. Por eso yo les decía, ¿no? Que la visión que tiene un difunto, un santo de Dios, no es la misma a la que tiene un vivo, como por ejemplo los profetas, Moisés. Entonces por eso los apóstoles me dicen, Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto el rostro de Dios jamás. Entonces, ¿qué veía Moisés? Bueno, aquí Dios aclara, nadie me puede verme y seguir vivo. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Le está diciendo eso a Moisés, ¿no? Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Es decir, Dios no se quiere dejar ver. Dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Dios no le muestra el rostro a nadie vivo, ¿no? Eso es un privilegio que tienen las personas que mueren en gracia de Dios. Es decir, ellas sí tienen ese privilegio, esas almas, de ver en su plenitud el rostro de Dios. Ese es el premio, ¿no? Y bueno, hay varios más versículos donde se menciona que se vio a Dios, pero
debemos de entender que fueron teofanías, no fue literalmente, o sea, la visión beatífica, ¿no? De Dios. Por ejemplo, en Génesis 32, cuando Jacob pelea con el ángel, dice aquí, ¿no? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, ¿no? Entonces, es también otro de tantos, ¿no? Versículos donde se menciona que se vio a Dios y se vio cara a cara. Por ejemplo, con Moisés, en el Deuteronomio, en el último capítulo, se dice esto también, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, ¿no? También se menciona eso. Por ejemplo, en 1 Reyes 22:19, había aquí un profeta que le dijo al rey, eh, le profetizó al rey, ¿no? Y no me acuerdo el nombre del profeta. Entonces dice aquí que dijo, oye, pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces también aquí se menciona una visión de Dios, ¿no? Aquí en el libro de Jueces, cuando se anuncia el tema, el capítulo donde se habla del nacimiento de Sansón, la mamá de Sansón dice esto, ¿no? Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Dice, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos. ¿Por qué? Dice aquí, bueno, aquí porque a Dios hemos visto, pero no habían visto a Dios literalmente, porque están viendo al ángel de Dios, era una teofanía. Es decir, un modo de ver a Dios también es ver a sus ángeles. Entonces es también una expresión popular, ¿no? Para decir vimos a Dios. Eh, entonces, también sería, ¿no? Otra manera de expresarnos pues, de haber visto a Dios. Y por eso no murieron, obviamente, ¿no? Ya después de ahí dio a luz a Sansón. Entonces, no murieron porque no vieron literalmente a Dios, solamente vieron a su ángel, ¿no? Pero era como ver a Dios. Eso. Digo, para que lo comprendamos. Entonces, por eso también los apóstoles, por ejemplo, en el último capítulo de Apocalipsis, cuando Juan tiene la visión del cielo y ve la gloria de todos, dice que ve un río, prácticamente describe algo muy parecido al templo de Jerusalén. Y ahí es donde nos damos cuenta por qué Moisés, cuando estaba en el monte y le da las señales o las instrucciones Dios de cómo debe hacer el templo o el tabernáculo, cómo lo debe diseñar, en realidad lo que está viendo Moisés es un diseño del cielo. Entonces, por eso el judío cree que lo que ve en el templo de Salomón, donde está el arca del pacto, el pan de la presencia, tiene la lámpara esta de 7 brazos, el lugar santísimo, el santo, en realidad eso es un modelo del cielo, de lo que hay en el cielo. Entonces Dios tiene su templo en el cielo, pero decide hacer un diseño aquí terrenal para que la gente eh, también vaya viendo eso, ¿no? O vaya teniendo, degustando de lo que va a venir en la tierra prometida. Por eso Juan aquí me dice esto, lo que vio en el cielo, y describe algo muy parecido, eso en lo que es el templo de Salomón. Y, y ahí dicen, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, dice, y verán su rostro. Ah, bueno, entonces, ahí ahora sí, ahí en ese lugar celestial, en la tierra prometida, ahora sí verás el rostro de Dios, ¿no? Es lo que va a entender Juan. Dice, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjense, reinarán en plural. ¿Ya ven? Entonces, lo digo porque el protestante siempre quiere aislar a Dios, solo la gloria de Dios, y solo Él es el rey, ¿no? Y los apóstoles me enseñan así, ¿no? También eso lo dice en 1 Timoteo 2:12, reinaremos con Él, dice San Pablo, ¿no? Entonces, no es un Dios aislado, sino es un Dios junto con todos nosotros seremos uno. Ese es el deseo de Jesús, ¿no? Allá en Getsemaní, cuando ora para que todos seamos uno. Entonces, no es como el protestante piensa que solo Dios y los humanos estamos apartados porque somos imperfectos, ¿no? ¿No? Para Dios es importante compartir el cielo y la gloria con Él, incluso el reino. Y por ejemplo, por eso San Pablo ahí en 1 Corintios 13:12 menciona esto. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces me está hablando también del momento celestial. Por eso creemos que los santos también comparten, ¿no? O sea, ya no están limitados al espacio-tiempo como aquí nosotros. Por eso el protestante tiene esa duda siempre, ¿no? No lo cree, porque lo ve de una manera humana cuando dicen, es que es imposible que María pueda escuchar aquí una oración y después pueda escuchar la oración en otra persona, y igual los santos, ¿no? Ellos no son omnipresentes y se les olvida esta parte, ¿no? Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que yo cuando sea uno con Dios, si María o los santos tienen esa capacidad de interceder por todos, aunque todos les hablemos al mismo tiempo, es por una razón sencilla, ellos ya no están sujetos al espacio-tiempo como nosotros. Entonces no debemos de humanizarlos, al contrario, ellos
comparten divinidad, pero no son dioses. Eso también está en 1 de Pedro 1:4, ¿no? Dice que seremos partícipes de la naturaleza divina. Eso enseñaba el apóstol Pedro, y está en la Biblia. Entonces, por eso también sabemos que los santos pueden interceder. Ellos sí están viendo a Dios cara a cara. Pero bueno, si yo estoy aquí en la tierra, ¿cómo puedo ver a Dios? De acuerdo al pueblo israelita, ver a Dios es ver el pan de la presencia o los utensilios, ¿no? Eh, el arca, ¿no? Por ejemplo. Em, Todo eso que había en el templo, ¿no? Era como vivir una teofanía. Entonces aquí es lo que, por eso menciono esto, ver el pan del rostro era para el pueblo vivir una teofanía, era ver el rostro de Dios. Entonces por eso, ¿no? Por eso el sacerdote levita levantaba el pan y decía esto, mirad, qué amor nos ha tenido Dios. O sea, es como una manera de decir, Dios está dejando ver, ¿no? Ese es el amor que nos tiene y este es signo de la alianza que hemos tenido con Él.